Hola nuevamente, bienvenido a esta nueva edición de las Highlights de la ADA 2023. Mi nombre es Javier Carrasco y vamos a intentar resumir algunos aspectos interesantes del viernes 23, concretamente una mesa de debate y unas comunicaciones orales. Esta fue una interesante mesa de debate sobre si es más importante hacer ejercicio antes de comer o después de comer, pero centrado en el control glucémico, para cual hubo dos charlitas, una sobre el ejercicio postprandial y la otra el ejercicio en ayuna. Y vamos a ver qué nos comentaron los diferentes speakers. Bueno, realmente es la diferencia si el ejercicio en ayunas, hacerlo completamente después de haber tenido una digestión, normalmente lo más eficiente es hacerlo por la mañana en ayuna o bien dentro de las 4 horas del periodo inmediatamente de la ingestión. Bueno, realmente todos sabemos que la hiperglucemia postprandial contribuye bastante a la elevación de la hemoglobina glicada en la mayoría de los estudios de pacientes con diabetes tipo 2 y que esa hiperglucemia, ese incremento aumenta el riesgo cardiovascular y la mortalidad, por lo cual tiene bastante lógica. Por eso el primer speaker defendía el hecho de hacer ejercicio postprandial. De hecho, hay varios estudios donde caminar después de comer es superior a caminar en ayunas, porque mejora mucho la glucemia postprandial, como podemos ver en este trabajo, y hay una clara disminución del área abajo de la curva cuando se hace el ejercicio postprandial. Nuevamente, en este trabajo también el ejercicio postprandial fue capaz de mejorar el control glucémico en los pacientes que realizaban ejercicio, caminar después de comer, ¿no? O después de la cena. Por eso, curiosamente, la autora de la charla decía que era muy importante pasear tu perro después de cenar, incluso aunque no tengas perro, bastante interesante. Cuando hacía una revisión sistemática de los diferentes metaanálisis sobre el ejercicio, vio que caminar, por ejemplo, el ejercicio más frecuente, tenía un impacto beneficioso muy elevado en la hiperglucemia postprandial. Por tanto, recomienda que se debe de hacer ejercicio después de comer tan pronto como sea posible. Y parece que la evidencia de determinados trabajos va en esa línea. Además, otro aspecto importante es que el ejercicio postprandial puede romper un poco lo que es la dinámica del sedentarismo. Ya sabemos que la silla mata, ¿no? Y muchas veces podemos hacer esas microinterrupciones con pequeños ejercicios durante el día que ayuda bastante. De hecho, en este trabajo sobre 70 adultos, lo que llamaron los snacks de ejercicio era mucho más efectivo hacer en 2 minutos 15 veces al día cada 30 minutos postprandial que un ejercicio de 30 minutos en ayunas, ¿no? Y por supuesto mucho mejor que el reposo prolongado. Con lo cual rompe ese ritmo circadiano de estar sentado. Es bastante interesante este concepto. Por todo, por ejemplo, en el consenso del Colegio Americano de Medicina del Deporte, la mayoría de los estudios dicen que recomiendan mucho el ejercicio postprandial porque tiene mejor control de glucosa y atenúa los picos. Sin embargo, el oponente defendía que era mejor hacerlo en ayunas, ¿no? Y habría dos argumentos para intentar convenceros de este aspecto. El primero, por qué es mejor el ejercicio desde el punto de vista fisiopatológico y también hacer evidencia, qué evidencia hay, sobre todo haciendo énfasis en los estudios eso. Ya puedo adelantaros que a mí la verdad es que me convenció más la otra ponente, pero bueno, simplemente por curiosidad decía que, bueno, más o menos en 5 litros de sangre lo normal es que tengamos 4 gramos de glucosa y hiperglucemia a partir de 8 gramos, que serían como 2 cucharadas teteras, ¿no? Eso, sin embargo, pone de manifiesto que en el músculo, en todo el músculo del organismo, hay más de 400 gramos de glucosa en el músculo. Y por tanto, el ejercicio durante el ayuno, en ayunas, favorece mucho el metabolismo del glucógeno y la búsqueda de energía en las
en la grasa, ¿no? En el almacén de las grasas. La verdad es que es un proceso fisiopatológico bastante complicado que no terminé muy bien de entender. Él resume que el ejercicio después de una noche es muy bueno como target para el glucógeno intracelular y los almacenes de lípidos, como os ha comentado. Y comentaba una serie de estudios, que no vamos a detenernos, donde era más efectivo la reducción de glucosa y de la insulina resistencia, por lo cual recomienda que se debe de hacer ejercicio en ayunas. Sin embargo, luego, en el comentario posterior, pues terminaron diciendo que lo más importante es buscar el momento para hacer ejercicio y quizá lo más importante sea hacer ejercicio independientemente. Quería comentar muy brevemente tres comunicaciones orales de esta mesa de tratamiento y riñón. La primera, sobre los beneficios de los SGLT2 en otros pacientes, en pacientes que no tienen proteinuria, y efectos hemodinámicos de la dapaglifosina. En el primero, pues claramente os dejo aquí, como sabéis, la mayoría de los pacientes diabéticos pues tienen no tienen albuminuria severa y tampoco tienen una insuficiencia renal importante, con lo cual hay algunos pacientes que quedaban huérfanos de los conocimientos, por ejemplo, que tenemos en el DAPA-HF y en el estudio del empaquine. Entonces comparaba pacientes que estaban con ISGLT2 y pacientes que estaban con inhibidores de PP4 y hace un propensity score. Y ves que los pacientes que no tenían proteinuria, una mínima proteinuria, había una clara mejoría del filtrado glomerular respecto a la caída que había con DPP4. Y esto era independiente si había proteinuria leve, proteinuria moderada o proteinuria severa. Aquí, cuando se determinan los resultados, la diferencia en el cambio de la albuminuria, vemos cómo hay una mejoría de la albuminuria, incluso en albuminuria leve, y lo mismo para la caída del filtrado glomerular, cómo mejora en albuminuria leve, ¿no? Que es lo más importante. Y respecto a los outcomes renales, pues del mismo modo hay un beneficio sobre los outcomes renales, aunque no se demostró sobre la mortalidad, y la mortalidad ya tenía que ser proteinurías más severas. Total, que concluye que los beneficios de los SGLT2 en el descenso del filtrado glomerular y el riesgo de eventos renales puede ser útil en cualquier rango de hemoglobina de albuminuria, y que los beneficios van mucho más allá de los rangos que pueden tener los trabajos, pero aunque esto no está testado en ensayos clínicos. Esto es un trabajo interesante sobre la hemodinámica, de cómo puede utilizar funcionar los ISGLT2, especialmente la dapaglifosina. Simplemente comentar que compara 12 pacientes con DAPA frente a metformina con una sulfonilurea y determina una serie de parámetros hemodinámicos que ahora no vamos a comentar, y estas son las características basales de pacientes con una hemoglobina en torno a 8. Los hallazgos son que el control glucémico es más o menos igual, hay una clara mejoría del peso en el grupo de DAPA frente al control, con una disminución de la presión arterial. Y vemos que en los parámetros hemodinámicos, el filtrado glomerular, hay una caída ligera con una caída de la presión arterial media, pero esto no altera la tasa de filtrado plasmático renal. Y hay una clara resistencia, una disminución de la resistencia con un flujo sanguíneo renal incluso aumentado, lo que va a mejorar. Total, resume que esta observación, la probabilidad, reduce la resistencia renal, vascular renal, y el filtrado glomerular sin cambio en el flujo renal. Y esto probablemente sea uno de los mecanismos más importantes, la vasodilatación por glomerular, el mecanismo predominante de la protección renal de los ISGLT2. Y este trabajo interesante sobre metformina en aquellos pacientes que tenían enfermedad renal severa, o sea, pacientes que tenían filtrado glomerular menor de 30 y se mantenía la metformina. Normalmente se recomienda retirar, ¿no? Todas las guías las recomiendan retirar
por el potencial riesgo de cetoacidosis láctica. Aquí se llega a valorar 33.000 pacientes de esta cohorte de 493.000, donde los pacientes seguían con metformina a pesar de un filtrado glomerular por debajo de 30 y se medían MACE, fallo renal, estadio final, mortalidad e insuficiencia cardíaca. Y podemos ver que en aquellos pacientes que tenían, se discontinuaba que se mantenía la metformina, había, respecto a los pacientes que se le quitaban, había una mejoría en todos estos parámetros. Y esto era independiente de que si hubiese o no enfermedad cardiovascular establecida. Por tanto, resume que la continuación de la metformina, o sea, la discontinuada de la metformina, se asocia a mayor riesgo de MACE, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y mortalidad. Y estos resultados son consistentes tanto en pacientes con o sin enfermedad cardiovascular establecida. Realmente la incidencia de acidosis láctica fue baja, pero que está claro que no hay estudios, ensayos clínicos que demuestren esto en la realidad, pero que podría ser beneficioso en determinados pacientes. Y esto es lo que quería comentar en esta primera edición. Espero que haya sido de vuestro agrado. Un saludo.